no, tú no puedes porque es un deporte para niños. Entonces, con la complicidad de mi papá, me fui un poco escondida en las primeras clases. Mi sueño era cantar el himno nacional mexicano y ver la bandera de México en lo más alto. No, parecería como que somos, y son ahora, porque es una realidad que sucede, desechables. Porque vemos que botean o vemos que los mandan a vender trajes de baño, toppers o cualquier otra cosa porque no hay los recursos. Siempre hay talento que ha dado medallas, aún sin apoyo. Pero imagínate si tuviéramos un sistema que los cubriera, los arropara, los cuidara, protegiera, pues tendríamos muchísimo más medallas. Sí. Hola, queridas y queridos Xochilovers. Hoy estamos aquí con una invitada muy especial, Edna Acevedo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Contenta de poder estar aquí y de hablar de un tema tan importante para nuestro país, pero casi siempre poco valorado, hasta que hay campeonatos o medallas. Exacto, ¿no? Hasta que son las Olimpiadas o hasta que tenemos ahí un buen medallista, nos acordamos, ¿no? Ajá, el tema, pues obviamente es deporte. Edna es la encargada de toda la mesa de deporte en este proyecto de Xóchitl Gálvez a la presidencia. Entonces hoy le invitamos a que nos platique su historia, su vida. Entonces, Edna, cuéntanos, ¿dónde empieza tu pasión por el deporte? Eso es lo que más nos interesa saber. Bueno, es una historia larga, pero intentaré resumirla. Yo soy de una ciudad de Michoacán, se llama Uruapan, y en un barrio de Uruapan, pues crecí en una familia con muchas tradiciones, culturas, gastronomía, como nos encanta en Michoacán el tema festivo, cultural, artesanías, pero a la par de eso, pues tuve en la infancia y tengo afortunadamente unos papás muy aficionados, amantes y creyentes del desarrollo a través del deporte. Entonces en mi casa siempre habían dos reglas, lo recuerdo desde mi infancia, es la escuela, o sea, estudiar y hacer algún deporte. Ajá. Pero desde chiquita yo hice todo, o sea, hicimos junto con mis hermanos y mi hermana, hacíamos de todo. Yo me acuerdo desde los 5 años ya hacía gimnasia, luego natación, atletismo, básquetbol. Ibas cambiándole. Todo, sí, todo lo que se pueden imaginar dependiendo la edad. Ajá. Ahora me gusta eso y entonces un día mi hermano el mayor era muy inquieto, según me cuenta mi mamá, y ella dijo, pues preguntó, ¿dónde lo puedo meter para que se calme un rato? Y le dijeron, hay una escuela de taekwondo, y pues ahí el taekwondo no solo es un deporte, es una disciplina de vida, tiene su origen en Corea, pero ahora pues en México llegó muy fuerte hace algunos años, y ahí lo puede meter, señora, para que aplaque sus demonios. Sí, es literal. Entonces él entra y yo, pues, un poco siguiendo al hermano mayor, digo, hey, yo también quiero, ¿no? Pero te voy a contar, la primera respuesta de ello fue, no, tú no puedes porque es un deporte para niños. Sí, me imagino. Y entonces, ¿cómo una niña va a andar ahí dándose golpes? No. Y dije, ¿pero por qué no? Y yo creo que de ahí surge también mi lado feminista que yo no conocía. Pero desde niña dije, si él lo puede hacer, ¿yo por qué no puedo hacer? Entonces, con la complicidad de mi papá, me fui un poco escondida en las primeras clases hasta que mi mamá aceptó que... Bueno, está bien, ya. Que tenía algún ahí talento y dijo, está bien. Y ya, pues, me fue bien. Un poco el fenotipo del taekwondoín, se le llama. Ajá. Como es por pesos, pues es que la altura, el peso un poco bajo y piernas largas y así. Entonces, como que yo sin saberlo también me vino bien y fui ganando medallas desde muy chiquita. Sí, o sea, digamos que tu cuerpo era el adecuado para esa disciplina. Quedó ahí un poquito. Ajá. Sí. Y entonces, yo era muy alta en México para mi estatura. Sí es muy alta, no se ve, pero sí está muy alta. Y en América también. Sí. Ya luego cuando llegué a Europa, pues ya no era tan alta. Ya era promedio, más chaparrita. Pero bueno, yo empecé mi carrera aquí y así. Entonces, un poco así inicia. Como a los 15 años yo era seleccionada juvenil de baloncesto en mi estado. Ok. Y a la par de taekwondo. Y ahí tuve que decidir qué hacer.
Y en las dos, aparte, perfecta, porque la altura y todo para el básquet también. Me encantaba el básquet, pero ahí dije, quiero algo que un poco dependa más de mí. Sí, digo, exacto. Sí me gusta el trabajo en equipo, o sea, hacerlo, pero pues dependía de otras 4 jugadoras y dije, tengo que hacer algo que dependa de mí, porque además, te comparto también, mi papá es médico y yo toda mi infancia dije que iba a estudiar medicina como él. Entonces mi papá ese día me dijo, o estudias medicina o haces un deporte de alto rendimiento, porque las dos son muy demandantes. Sí, o sea, no vas a poder hacer las dos. Y entonces me dijo, pero la medicina puede esperar y quizá el deporte no. Entonces estudié otra cosa, estudié psicología y después de los 15 años salí de mi casa tristemente. Me fui a vivir a otro lugar, a San Luis Potosí primero y luego a la Ciudad de México. Me alejé de mi familia para poder pues cumplir un sueño, ¿no? Sí. Cuando tenías 15, estabas súper chiquita. Sí, fue bien difícil. Ay, les juro que lloraba diario porque extrañaba a mi familia. Pues era una niña que creció con sus papás, hermanos, abuela, tíos. Y de repente irse del seno familiar fue bien difícil. Y además no a cualquier ciudad, a una ciudad como la Ciudad de México. El caos. Oye, ¿y aquí estabas que en una escuela de alto rendimiento taekwondo o algo así? Aquí llegué cuando haces procesos de que ganas un estatal y luego un regional y luego el nacional y luego ya eres como parte de la selección nacional mexicana. Entonces tienes que entrenar aquí y todo. Te concentran o en el Comité Olímpico Mexicano, que está en Cuatro Caminos, por el metro Cuatro Caminos, por allá, por el centro Banamex, o en CONADE, que está en el sur, atrás de Perisur. Entonces, en una de esas 2 sedes te concentran y ahí estamos 8 hombres, 8 mujeres, el equipo nacional. ¡Wow! Pero ahí era desayunas, entrenas, comes, entrenas, cenas, entrenas. Vives para entrenar. Esa es tu vida, tu trabajo, tu vida entera es eso. Claro. Y así pasó de mi vida provinciana a mi vida de atleta de alto rendimiento. Ay, wow. Oye, y tú cuando eras chiquita soñabas con eso. ¿Qué soñabas? ¿Qué soñaba Edna chiquita? Mira, lo he platicado muchas veces, aunque siempre me emociono cuando lo cuento, pero no me preguntes por qué. Lo único que yo sé era que yo desde muy chiquita, mi sueño era cantar el himno nacional mexicano y ver la bandera de México en lo más alto. Yo no sabía si era en el taekwondo, en el básquetbol, o en qué actividad de mi vida, pero yo tengo ese recuerdo desde muy chiquita, como que era muy patriota. Muy patriota, no sé por qué. es lo que quiero decir. Entonces, bueno, muy michoacana también. Los michoacanos justo tienen esto muy patriota mexicano de las tradiciones. Y un poco como de lucha y así, ¿no? Sí. Entonces, ese es mi recuerdo de niña. Y bueno, yo lo pude canalizar y concretar en una actividad deportiva. Y pues para mí fue cumplir un sueño de niña, de representar a mi país y además ponerlo, de todas las banderas que había ahí, pues poner a la de México en lo más alto, ¿no? Sí, ahora cuéntanos un poquito de eso, ¿qué medallas? ¿Cuál fue el momento así de cúspide de tu carrera deportiva, lo más cañón que hayas logrado? Bueno, estuve en varios procesos olímpicos. Obviamente inicias te decía yo, desde estatales, regionales, nacionales, pero ya cuando eres parte del equipo nacional, pues ya vas a diferentes abiertos en muchos países de todo el mundo. Y pues participé en abiertos en Alemania, Holanda, Francia, Bélgica. O sea, que eran como los más todo fuertes. el mundo casi por el deporte. Conocí casi todo el mundo desde muy temprana edad. Wow. Luego, en el ciclo olímpico, pues centroamericanos, panamericanos. Hay otra cosa que se llama iberoamericanos. Sí. Pues prácticamente competí todo, pero la cúspide en mi carrera fue el campeonato mundial. Wow. Ese fue en España. Y recuerdo que viene a propósito también de muchas de las circunstancias que vivimos ahora. Recuerdo que mucha gente bien intencionada, quizá otra no, pero mucha bien intencionada me decía, pues eres muy joven, yo era la novata del equipo en ese entonces, me acuerdo, y me decían, pues no te preocupes como por el resultado, o sea, con que vayas ya es suficiente. Y cuando yo competí en ese campeonato,
México solo tenía un campeón mundial, un hombre, que ganó, si mal no recuerdo, en el 76 el campeonato, y después ya nadie más había ganado. Por lo tanto, no había ninguna mujer que hubiese ganado ese título. Y entonces toda la gente lo pintaba como que era algo imposible, ¿no? Sí. Y pues, ¿cómo lo iban a lograr? Y menos que no se esperaban eso, ¿no? La amateur, bueno, la chiquita, sí, la ¿no? chiquita, porque había mujeres o hombres como con más experiencia y trayectoria. Y entonces la que nadie se esperó que en ese momento podía ganar eso, pues fue la que ganó. Entonces, por eso siempre digo que no subestimen ni las ganas, ni la pasión, ni la fuerza de una mujer, porque puede dar sorpresas para bien. Quien menos piense puede ganar, y no, aunque parezca que todo va en contra también. Aunque parezca que los pronósticos van en contra, decía un cronista deportivo, esto no se acaba hasta que se acaba. Sí, es Así verdad. Es que puede darle la vuelta a alguien que no tiene las preferencias, pero que lo puede lograr al final. Sí. Y entonces ganaste ese campeonato mundial. Ese fue como el parteaguas, fue como el antes y el después de tu carrera. De mi carrera. Deporte. Y luego ya, pues yo seguí compitiendo. Casi al final, que te decía hace un ratito, hubo como un momento en el que vinieron muchas lesiones a mi cuerpo. Yo creo que de tantos años de desgaste también. Y yo, pues no quería parar. ¿Cuántos años tenías ahí cuando ya que te estaban diciendo que ya tenías estas cosas, me dijiste, ¿no? Cirugías de rodilla y de hombro y... Sí. Yo creo que ahí unos 25 años más o menos. Porque el campeonato del mundo lo gané a los 19 años. Estaba chiquita. Sí. Y yo creo que como a los 25 empezaron, un poquito antes, 23, 25. Y entonces me operé, yo no quería parar, regresaba muy rápido y se rompía el ligamento otra vez. No dejas que se recuperara del todo. Seguramente no dejaba y la intensidad era muy alta. Y bueno, después de ser campeona del mundo, la expectativa conmigo era, tengo que ganar todo porque sí. Y yo también, yo solita me presioné mucho en obtener el resultado y ganar la medalla, porque además hay una realidad en los deportistas de este país. Cuando tú no ganas una medalla, cuando no das el resultado esperado, pues les vale a las autoridades y te quitan la beca, o sea, que es tu salario al final de cuentas. O sea, digamos, no hay apoyo en estos procesos de salud que tú tienes. Y entonces tú dices, bueno, si yo vivo de esto, yo no puedo parar, ¿no? Y te forzas a seguir en condiciones que no son idóneas para tu cuerpo. Exacto, en vez como de que tuviéramos los cuidados a nuestros deportistas adecuados y que a lo mejor, ¿no?, se lesionan, pero saben que se pueden recuperar con calma y luego volver y con todo, ¿no? No, parecería como que somos, y son ahora, porque es una realidad que sucede, desechables. Entonces ganas, bravo, felicidad, la foto con la autoridad y todo. No ganas, ya no sirves, el que sigue. No, ¿sabes? Y aparte siento que el deportista genera una mente así única. Se me hace que, digo, yo soy corredora, acabo de hacer medio maratón, y yo les decía como, de verdad, en el kilómetro 15 ya nada más era mi cabeza, porque sentía que ya no podía de mis piernas, o sea, era súper mental, ¿no? Y digo, yo pues corro así de aficionada, ¿no? Pero los deportistas como tú, que tienen una mente que no sabes o sea, la gente no sabe qué capacidad tiene de cumplir sus sueños, de cumplir sus metas. Eso se me hace muy impresionante y me parece muy impresionante, por ejemplo, el caso de Phelps, ¿no? Que se salió y ya como que todo el mundo daba por perdida su carrera y no sé qué, y regresó y otra vez medalla de oro, ¿no? Pero pues creo que en eso sí los estadounidenses nos llevan años luz de ventaja en el cuidado que tienen con sus deportistas. Y por ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué le falta al sistema en México para tener esos deportistas que nos merecemos y que todos queremos ver y que pues no tenemos? ¿Qué le falta, no? ¿Qué les falta a esos deportistas del gobierno y de la sociedad y de todo el mundo? Bueno, primero, yo considero que el sistema que tenemos es obsoleto. O sea, no ha habido grandes cambios cuando la realidad ha cambiado en el sistema.
Entonces es un sistema así, te digo, medio como que te uso y luego ya no hay una conexión con los cuidados, con el tema de salud. Muy a fuerza, no todos lo tienen, un equipo multidisciplinario, es decir, nutrición, psicólogo, fisioterapeuta, ¿sabes? No hay una continuidad en eso. Y luego, bueno, a mí me tocó, y todavía yo creo que hay algunos entrenadores que te condicionan a, oye, ¿o vas a entrenar o vas a estudiar? Sí. Entonces, oye, yo quiero estudiar, quiero prepararme también. Y hubo muchos deportistas que, hay ejemplos ahí que dijeron, bueno, está bien, si me condicionas me quedo con el deporte, y luego se termina el deporte y no hay una conexión con la preparación académica. Exacto. Por eso después hay mucho menos oportunidades para que los deportistas se inserten en el tema laboral. Claro. Y luego el presupuesto que hay pues no se aplica a las prioridades que tiene el deporte. En mi época no sufríamos tanto. Cuando ya eras un seleccionada nacional, tú sabías que tenías garantizado tu viaje a representar a México. Sí. Eso sí. Pero cosa que no sucede ahora. Sí, ahora tienen que estar buscando los recursos. Ahora ni eso, ¿no? Porque vemos que botean o vemos que los mandan a vender trajes de baño, toppers o cualquier otra cosa porque no hay los recursos por la cuestión administrativa que quieras y mandes, pero al atleta o la atleta solo se debería de preocupar de prepararse y competir y obtener el resultado. Claro. No ni siquiera de comprobar gastos, ni de... Eso lo tendría que hacer otra persona. Entonces creo que además de obsoleto se ha vuelto ahora un tema de poco valorado, todavía menos valorado, perdón. Y entonces ni importa ya el atleta de alto rendimiento, ni menos la inmensa base, es decir, trabajar en la masificación del deporte para que salgan más talentos. Sí, claro. Entonces no hay ni conexión con el tema de salud, ni conexión con el tema educativo, ni conexión con el tema de preparar a masas para poder tener más talento y que puedan representar a México. Los hay. Yo no sé por qué ese fenómeno sucede en México. Siempre hay talento que ha dado medallas, aún sin apoyo. Pero imagínate si tuviéramos un sistema que los cubriera, los arropara, los cuidara, protegiera, pues tendríamos muchísimo más medallas. Sí. Fíjate que cuando mi mamá estuvo en la delegación impulsó muchísimo el tema de deporte y con cosas que de verdad, pues básicas, ¿no? O sea, tener buenas instalaciones, tener buenos entrenadores, darles, pues sí, una beca a los que vinieran, porque aunque son de la Miguel Hidalgo, pues luego vienen deportistas de otras delegaciones que a lo mejor no tienen las condiciones y entonces van, darles uniformes, o sea, que tengan un buen uniforme para que se sientan chidos en su uniforme. Tan básico como eso, ¿no? Sí. Yo fui directora del instituto de mi estado y yo me acuerdo que antes nos daban unos uniformes ahí todos, te quedaban grandes o anchos o feos. Y mi primera objetivo cuando iba a la competencia, antes se llamaba Olimpiada Nacional, ahora se llaman Juegos Nacionales, dije, los tengo que uniformar bien, porque yo estoy convencida de que para hacer hay que parecer. Claro. Y entonces llegaban los chicos uniformados y todo, te cambia la actitud para empezar. Sí, algo como tan que sencillo dices, como oye, dices, sí me la creo, ¿no? Vean. ¿te la crees que eres un campeón o campeona? Claro. Sí. Y pues bueno, ya entrando en materia, tú que estás en la mesa de deporte de este proyecto de Xóchitl Gálvez, ¿qué han estado viendo que se necesita? ¿Cuáles son las propuestas que nosotros tenemos como equipo para mejorar todo esto que vemos que pasa a diario, lo que decías, ¿no? Maltratando a los deportistas, diciéndole que vendan cosas para ganarse su boleto. Sí. ¿En qué estamos fallando y qué vamos a proponer nosotros? Ok. Primero déjame compartir de algo. Sí. Después de que yo me retiro, intenté alejarme del medio deportivo por este prejuicio que quienes hicimos deporte de alto rendimiento solo podemos hacer eso, ¿no? Sí. Entonces, me preparé académicamente y dije, quiero hacer otras cosas que no tengan nada que ver con el deporte. Ok. Y lo hice, incluso en la legislatura. ¿Ahí estudiaste psicología? ¿Una vez o no? Ya lo había estudiado. Okay. Luego estudié una maestría en administración y ahora
estoy estudiando el doctorado y en la legislatura llevo más temas climáticos y ambientales Está padrísimo. que de deporte. Pero, fíjate, la vida siempre me trae otra vez al deporte. Entonces, cuando surge esta oportunidad de ser parte del equipo de Xóchitl y de poder trabajar el tema de deporte, pues yo no me pude negar porque primero es algo que lo he llevado toda mi vida. Sí. Y segundo, de verdad me preocupa que en el año en el que estamos, en las circunstancias en las que estamos, y después de todo lo que se ha luchado por muchos años en el sector deportivo, los chicos, las chicas, las juventudes de ahora en el deporte vivan esta realidad tan horrible que vive el deporte nacional. Sí. Y entonces no pude decir que no, primero porque creo en el proyecto que auguro que va a ser el proyecto ganador en este proceso electoral. Así va a ser. Y segundo, porque quiero poner mi granito de arena en este tema trascendental, que es el deporte. Pues no me gusta cómo está la ruta del deporte. Desde antes no me encantaba, pero digamos que los últimos 6 años han sido una fatalidad. Sí. Entonces, yo creo que está muy claro lo que hace falta y lo que hemos visto en estos encuentros con especialistas, con activistas, con deportistas, que vamos a estar invitando también al público en general a estos foros que estaremos haciendo. Pero son cosas tan básicas que tienen que ver con lo que decía yo, la masificación del deporte conectado al deporte escolar. O sea, ¿qué vamos a hacer desde la escuela? Desde temprana edad, para que los niños puedan elegir, como quizá yo tuve la oportunidad de elegir un día qué deporte quería hacer. Claro, porque aparte yo me acuerdo que todavía yo, y eso que en escuela privada era medio un chiste la clase de deportes, ¿no? Sí. O sea, como que no le dan el enfoque de seriedad que necesita. Y es corran. Corran 40 vueltas en la pista y ya, ¿no? Sí. En cambio, si te enamoran de decir, hoy vamos a aprender qué es el básquet, ¿no? Sí. Pues te enamoras, porque te enamoras como de las reglas, te enamoras como del juego al final. Sí, hay muy pocos profesores, entrenadores que hacen eso, ¿no? Que llevan todo el proceso y se involucran en el desarrollo de los niños en ese momento. Y obviamente a quienes yo llamo los patrocinadores personales, que son los papás, que si no existieran, pues cómo el niño va a entrenar o va a la competencia, porque siempre son los que terminan pagando, ¿no? Justo es su equipo de apoyo, ¿no? Es el chofer, el doctor, todo. El nutriólogo. Sí. Y el que paga todo. Sí, el que paga todo. Entonces, ¿cómo nuestro sistema desde temprana edad debería cubrir las competencias, debería cubrir la alimentación, debería cubrir el equipo necesario para las diferentes disciplinas deportivas? Eso es uno de los ejes. El otro es que todo está interconectado, la profesionalización de los entrenadores. O sea, no es lo mismo como que alguien tomó un curso ahí o le gusta un deporte y se ponga a entrenar niños o jóvenes, alguien que se preparó para ser un entrenador o entrenadora. Entonces tenemos que certificar y profesionalizar a quienes van a ser pues prácticamente quienes guíen, ¿no? El destino de quienes están haciendo algún deporte. El tema de infraestructura, por supuesto que es importante porque vemos muchos elefantes blancos completamente desperdiciados. Hay infraestructura que se utilizó, por ejemplo, en los centroamericanos de Veracruz, en los panamericanos de Guadalajara, que se puede desarrollar infraestructura en otros estados donde históricamente no la han tenido. Y además que se haga, que se construya, que se remodele, pero que se utilice, que se le dé mantenimiento. Que se le dé vida y mantenimiento a esas instalaciones, ¿no? Que exista un plan, un programa de saber quiénes son los responsables y se les cubra a todo ese grupo o estructura nacional de quiénes van a ser los responsables. Y obviamente el tema del alto rendimiento que te decía yo hace un ratito, no te deberías preocupar por nada más que por sacar entrenar, tus medallas y entrenar, obtener el título, la medalla, darle resultados al país, porque ese es tu trabajo. No andar vendiendo cosas ni preocuparte por represalias de autoridades, federaciones corruptas, directivos de CONADE que no hacen su trabajo, ¿no? Tú deberías enfocarte en lo tuyo y ya está. Entonces, yo siempre he considerado que el deporte
además de medallas y títulos, tiene la capacidad de cambiar toda una sociedad. Claro. Y que además no toda la gente va a hacer deporte por competencia, pero sí toda la gente puede hacer deporte o por salud o por prevención del delito en comunidades muy marginadas o vulnerables a este tipo de cuestiones. Sí, ahí iba mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se involucra el deporte con las juventudes y cómo el deporte puede ayudar a rescatar este tejido social que hoy vivimos en México? Pues a mí me impactó, igual que a todos, yo creo, este video de los chavos matándose entre chavos, ¿no? O sea, de que lo obligan ahí, o sea, como de cómo el crimen se ha penetrado en las juventudes, ¿no? Sí. Los obliga prácticamente a meterse a sus filas y pues no hay nadie que lo esté deteniendo, ni de parte, digamos, que el sistema, ¿no?, judicial o de la Guardia Nacional, pero tampoco estamos haciendo nada desde el lado del tejido deportista, social, cultural, o sea, social, todo eso pues no está, ¿no? Entonces, y ahí regreso un poco a esta reflexión de la mentalidad del deportista, ¿no? ¿Cómo alguien que se involucra con el deporte puede tener una vida diferente? O sea, ¿tú qué has visto? Pues, bueno, existen ahí dos vertientes, creo. Una es el reclutamiento para el crimen de manera obligatoria. Sí. O sea, hay zonas en donde no te preguntan, ¿no? Sí. Es a fuerza. Y hay otras donde puedes tener cierta... No digo que tú decidas del todo, pero si no tienes nada más que elegir. Sí. Y además en este mundo cada vez más consumista, Sí. pues hay muchas juventudes que lo que quieren es dinero. O quizá por eso jala un poco los programas electoreros, porque lo que quieren es un dinerito, ¿no? Sí. Y entonces, pues no tengo opciones aquí para hacer nada y lo único que tengo es eso, donde además me dan dinero fácil. Sí. Y entonces, si tú no le pones en la mesa, en las manos, un instrumento de música, un balón, algo para hacer, pues ya lo perdiste. O sea, ese vacío que tú tienes lo va a llenar alguien más con conductas y actividades ilícitas. Yo creo que ese podría ser el gran impacto. Si tú le das una oportunidad de hacer cualquier otra cosa menos eso, la van a tomar. Y entonces vamos a ayudar a que la sociedad sea más sana. Hay países, yo ahora se me viene a la mente, por ejemplo, que después de grandes eventos cambiaron totalmente su dinámica. Uno de ellos fue España, después de Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Cambia su sistema, cambia su relación con el deporte y cambia su sociedad. Y otro de ellos que quizá podría parecerse más a nosotros es el caso de Colombia, que después de una crisis de inseguridad, de violencia, de masacres, cambia su relación con el deporte y empieza a invertir en deporte y ha cambiado su realidad poco a poco en el tema delictivo. A través del deporte y de muchas otras actividades, pero a mí me parece que el deporte ha cumplido una función muy especial en Colombia y esa es una gran oportunidad que tendríamos en México de hacer algo similar, invirtiendo en muchas cosas que te provocan un desarrollo integral para combatir la situación complicada que tenemos de inseguridad en México. Sí, pues es fundamental, ¿no? O sea, tendría que ser de las partes fundamentales que los gobiernos pues sí provocaran, ¿no? Yo regreso otra vez al ejemplo de la alcaldía de la Miguel Hidalgo cuando estuvo mi mamá y era padrísimo ir a estas premiaciones. Es que aparte también es como que siento que algo cambia en la familia, ¿no? Bueno, tú lo puedes contar mejor cuando hay un como orgullo deportivo, aunque, digo, vayas al concurso de la delegación o de tu colonia o de... Como que la familia cambia también. Cambia la dinámica. Por eso, cuando digo cambia la dinámica de la sociedad, inicia en el núcleo familiar. Sí. O sea, yo veo ahora, por ejemplo, a mis hermanos con mis sobrinos que ya empiezan a ir a competencias y ya cambiaron su dinámica y está bien padre eso. Yo cuando nosotros competíamos y todo también, y te puedo decir además que
porque mi familia o mi mamá era una de esas familias mexicanas que ya saben que colgaba todo Sí, y sí, sí. guardaba todo y El recuerdo del bautizo, ahí está, del primo. y entonces cada competencia o examen de cinta que yo tenía ¿Sí? o mis hermanos, ahí está, ¿no? Bueno, Ay, qué padre. y entonces para ella era parte de su patrimonio. Sí, Bueno, incluso mi medalla del mundial, que yo creo que es la única que es como de oro, sí. que si algún día la necesito puedo ¿Empeñarla? empeñarla. Pues ella la tiene, ni siquiera la tengo yo, la tienen mis papás, ¿no? Sí. Porque pues es un logro como para ellos. Y yo me acuerdo varias veces, pero muy especial esa del campeonato, cuando yo regreso a la ciudad, pues a mi casa normal, a visitar a mi familia como cada mes lo hacía. Ajá. Me recibió el barrio, la ciudad me acuerdo que hicieron una kermés ahí. Ay, O sea, guau. los vecinos se organizaron y cada quien sacó cosas, música, baile, y era como un triunfo de todos. Sí. Y entonces cuando la gente siente eso, que todos ganaron, porque pues yo era una niña normal Sí. del barrio como cualquier otra niña, cuando sienten que todos han ganado, pues ahí ya la hicimos, porque una sola medalla o un solo triunfo de alguien es el triunfo de todos los que participaron en eso. Y entonces, oye, yo soy de Uruapan, ni siquiera me conocían, pero soy de Uruapan, o soy de Michoacán, o soy mexicana. Y entonces, hacer parte de a todos te cambia. Te Claro. cambia a ti y cambia a todo. Bueno, yo creo que todos hemos festejado en algún momento las medallas de los deportistas Ay, mexicanos, bueno. ¿no? Es lo más orgulloso que tenemos, ¿no? Y estás así, se te pone la piel chinita de ver que es mi país, es Sí. el chingón, vean, ¿no? Exacto. Y Qué entonces padre. esa es una gran oportunidad que tiene Sí. México de poder cambiar la realidad a través del deporte. Oye, Edna, pues me encanta toda la plática que hemos tenido. Me encanta tu historia. Me encanta que, bueno, ahora Edna, a los que no saben, también es diputada federal. Pues me encanta que sigas también, ahora que decías de la imagen de la bandera de México cantando el himno, pues fue por el deporte, pero también fue por la política, porque... Ahora sí, ¿no? sí, Ahora sí. también ahí en San Lázaro, pues tienes la bandera, cantas el himno. Sí. Entonces sigues representando a nuestro país y la verdad a mí me da mucho orgullo poderte entrevistar y poder conocerte y que, por Gracias. supuesto, formes parte de este proyecto de mi mamá. Me encanta. Vamos a pasar a una sección que es de preguntas rápidas Chun, y chun, que chun, aquí chun. nada más es lo que tú quieras, es más relajado y divertido, ¿ok? Ok. Entonces, lo primero que se te venga a la mente. ¿Una palabra o qué? O No, lo que sea. lo que quieras. Ok. ¿No? Yo nada más te las voy a preguntar rápido. Va. A ver, ¿la quesadilla va con queso o sin queso? Con queso, obviamente. Los chilangos somos los únicos. Bueno, pero ya viviste en Chilangolandia, ¿no? Y que siempre te pregunta la señora, ¿con queso o sin queso? Me da una quesadilla con queso. Fue una de las cosas más raras en la ciudad para mí. Sí. ¿Cuál es tu tradición mexicana favorita? Yo creo que honrar a la muerte, Sí. Día de Muertos. Me gusta mucho. Aparte, siendo de Michoacán, Sí. está cañón la tradición, ¿no? Y en mi familia es como una celebración, ¿no? Y para mí es muy lindo porque mucha familia que ya no está, como que ese día los honramos y además para mí es una reconciliación con la muerte porque saber que un día te va a llegar y no tienes miedo a eso. Ah, me encanta. Me Sí. gusta el Día de Muertos. Sí. El mejor consejo que te han dado. Ay, muchos. Pero ahora se me vino a la mente, mi papá me dice, la suerte no existe, todo es causal, todo tiene una causa. Me gusta. Se ve muy sabio tu papá, ¿eh? Eso es metódico mi papá. ¿Y un libro que te guste mucho o que te guste recomendar? También hay muchos libros, pero igual se me viene ahora Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ese podría decir ahora. Ok. ¿Cuál es tu placer culposo? Es chocolate y mezcal. Ah, sí. El mezcal también es mi placer culposo, ¿Sí? la verdad. Me encanta. Ustedes se imaginarán, yo no tomé nada de alcohol nunca. Obvio. Hasta como a los
Por lo menos 30 hasta años. después de los sí. Ahí empezó, y solo mezcal, no tomo otra cosa que no sea un mezcalito. Ok. Sí. No, digo, no me siento culpable, pero tampoco es como muy sano el exceso. El exceso, Sí. exacto. Oye, pues mil gracias, Edna, por darnos tu tiempo aquí para que los Xochilovers y la sociedad en general te conozca más, por compartirnos las propuestas que están haciendo en deporte y pues no sé si quieras darnos un último mensaje a todas y todos. Bueno, primero agradecerte este gran esfuerzo. Me da mucho gusto compartir un pedacito de mi historia contigo, con los Xochilovers, y decirles, expresarles que estoy muy contenta de ser parte de este proyecto. Muchas porque gracias. exactamente lo dijiste, yo tenía el sentimiento desde chiquita, luego lo pude canalizar en el deporte, ahora lo hago desde la legislatura, pero estar en un proyecto que sé que quiere lo mejor para mi país, no me la pienso dos veces. Siempre, desde donde quiera que yo esté, voy a luchar por tener un mejor país y estoy convencida que los próximos 6 años debemos construir un mejor país de la mano de Xochitl Gálvez. Así es. Pues mil gracias y nos vemos a la siguiente.